Buongiorno, amigas y amigos del Círculo. Como sabéis, esta semana es una semana, como no podía ser de otra forma, la dedicaremos a la muerte del Papa Francisco. Además, sabéis que yo he sido siempre fan, aunque no creyente, he sido súper fan de Papa Francisco. Y fijaros si siempre le he considerado un símbolo de lo que estaba pasando en los últimos años en el mundo, que incluso en su muerte lo ha demostrado y todo el mundo lo ha demostrado, amigos y enemigos, también en su muerte. Fijaros como prácticamente la mayoría de las personas, especialmente progresistas, incluso muchos políticos, incluso el gobierno, y prácticamente el 90 o quizás el 100% de la gente de izquierda ha aplaudido la labor del Papa. Sin embargo, los más ariscos, vamos a decirlo claramente, han sido los conservadores, los de derecha. No hablamos de los de la extrema derecha, que, como dijo el Papa cuando recibió a Meloni en el Gemelli, cuando ya estaba muy enferma, que muchos le querían ver muerto. Y efectivamente, qué razón tenía. Sin embargo, ahora mismo todos son lágrimas, aplausos por parte de todos, más tibio por parte de la derecha. Pero ¿por qué este Papa, que yo he dicho siempre que ha sido Papa por accidente, pero líder por vocación, ha sido y es tan querido, tan amado? Muy sencillo, porque desde mi punto de vista, lo dice alguien que no es creyente, no ha hecho otra cosa que aplicar los principios y los valores del Evangelio. Los ha bajado en la tierra. Él, una de las frases que ha dicho que a mí me han quedado como realmente tatuada en la cabeza, delante de 1.600 sacerdotes, en el Jueves Santo de 2013, el año en el cual fue elegido, le dijo: un pastor huele a sus ovejas, huele a su rebaño. Quería decir que los sacerdotes, entre los cuales también los cardenales, tenían que estar en las periferias de las ciudades, con los que más necesitaban ayuda. El Papa ha sido el primero, después de 4 meses de su papado, en julio, el 8 de julio de 2013, su primer viaje no lo hizo en un sitio como España, Francia, Alemania, un país o ciudades donde, por supuesto, hay pobres, pero especialmente hay bienestar. Lo hizo en Lampedusa, delante de 10.000 personas, cuando Lampedusa tiene solo 7.000 habitantes. Porque Lampedusa ha sido el símbolo de un Mediterráneo que se ha convertido en cementerio de los inmigrantes, en cementerio de la gente que ha huido de su país, huyendo del hambre y también de guerras. Esto ha sido este Papa. Ha sido un Papa que en su humildad y en su capacidad de inclusión de todos, blancos, negros, de derecha, izquierda, ateos, paganos, lo que sea, también ha sido tremendamente inclusivo con los gays, ha sido inclusivo con muchísima gente rechazada por la Iglesia. Todos se acuerdan esa frase que dijo en un vuelo en Air Chile, en el cual dijo: ¿quién soy yo para juzgar? Hombre, evidentemente no ha estado a favor del matrimonio gay, creo que no llegaremos a verlo, por lo menos en los próximos años, tampoco en el próximo papado, pero por lo menos ha abrazado en la Iglesia también los que no eran abrazados antes. Es decir, que ha sido un Papa inclusivo. Ha sido inclusivo también con las demás religiones. Hoy en Roma ha habido una celebración de todas las religiones juntas, hablando y rezando por el Papa. Por esto ha sido un Papa tan querido, por esto ha sido un Papa, y yo estoy seguro, y lo hablaremos muy pronto con un experto que hemos invitado, estoy seguro que sábado a las 10 veremos Roma replena de fieles, y estoy seguro que en San Pedro, en San Pietro, el Vaticano, habrá millones de personas dando el último saludo al Papa. Empezamos el Círculo Independiente de hoy. Bueno, después de esta debida introducción a mi querido Papa, que además habéis visto, yo desde el lunes estoy de luto, con mis corbatas negras, pero hoy he querido hacerle un guiño al Papa, porque también es el Papa de la sonrisa, y me he puesto una corbata negra
pero con un emoticón, bueno, lo que sea. Emoticón. Emoticón, gracias. Bueno, le doy las gracias a Eric Frattini. Eric, ¿qué tal? Nada, un Oye, placer. ¿por qué este nombre italiano? Porque Frattini es italiano. Hasta hemos tenido un ministro que se llama Frattini. Porque mi padre tuvo, no sé si la suerte, la desgracia, no lo sé, de nacer en una ciudad maravillosa que se llama Rapallo. Hombre, En Génova, mi padre era... ¿Cómo va a ser mala suerte? Mi padre nació en una ciudad Liguria. maravillosa, en Liguria. En Liguria. Y bueno, y todos mis abuelos son italianos y lo que pasa que, bueno, pues la familia de mi padre eran seguidores de Mussolini y después de la guerra tuvieron que irse, por supuesto, mis abuelos, y se fueron para Argentina y se quedaron ahí. Luego, bueno, pues luego ya parte de mi familia es argentina y sigo teniendo primos en Argentina. Pues, pero todos con apellidos italianos, ya lo sabes. Sí. Además, Frattini es un nombre de esto sí. muy italiano, sí. muy italiano. Pues Eric Frattini es de los que más saben en España del Vaticano. Novelista, ensayista, corresponsal, analista político, asesorado incluso en grandes producciones cinematográficas que tenían que ver con el Vaticano, como Cónclave, una de las películas que más me han gustado y de la que hablaremos también con Eric. Pero es que además está a punto, veréis en pantalla la cubierta de este libro, de publicar un libro que se llama Cónclave, la Iglesia después de Francisco. Pues Eric, ¿qué nos puede decir de la Iglesia después de Francisco? A ver cómo... va a ser muy complicado. Benedicto le dejó un dardo envenenado a Francisco, a Bergoglio, cuando renunció, con unas directrices muy concretas que supuestamente las hablaron entre ellos. Uno de ellos era la reforma de la Curia Vaticana. Por supuesto, no se habló de absolutamente ningún tema más doctrinal, porque Benedicto no era defensor de esos cambios doctrinales tan bruscos que tú alguno has citado durante la presentación, ¿no? Y Francisco, yo creo que ha muerto con esa espinita clavada, que esos grandes avances que se veían, yo cubrí el cónclave de las congregaciones, primero cubrí las congregaciones y luego el cónclave del 2013, cuando Francisco salió a la ventana, al balcón de San Pedro, y todos vimos, yo no tengo que decirte que yo no soy católico, lo fui, además estoy criado. Yo también lo fui. Estoy criado. Fui hasta monaguillo. Sí, yo no llegué a tanto, pero bueno, estudié en un colegio religioso en Madrid, ¿no? Y bueno, aquel hombre que decía que llegaba del fin del mundo, que todos lo vimos como algo que posiblemente sería bueno para su pontificado, ¿no? No estar afectado por, como dijo una definición que dijo el propio Benedicto XVI, la curia es la gangrena de la Iglesia, llegó a decir. Yo creo que todos los que esperábamos que avances en la Iglesia, Francisco ha muerto, hoy le hemos visto, y no ha cumplido lo que él pretendía. Entonces yo no estoy de acuerdo tanto en el titular del Diario de la República. El titular del Diario de la República dice: ha muerto Francisco, un papa reformista. Yo le hubiera corregido el titular diciéndole: ha muerto Francisco, un papa que quiso ser reformista. Pero no lo ha sido. Pero no lo ha sido. Finalmente. Y bueno, hay muchos temas que están pendientes. Muchos temas. Contigo. No, uno de sus, tú sabes que una de sus primeras batallas era: él no ha resuelto el tema del divorcio, de los divorciados, siguen estando fuera de la Iglesia Católica. No solamente los no divorciados, pero que se casan con divorciados. No solamente los divorciados que son católicos, que están fuera de la Iglesia, porque la Iglesia de hoy, la Iglesia que estamos hablando ahora tú y yo en pleno siglo XXI, la Iglesia les dice que no pueden comulgar porque una vez que tú te has divorciado no puedes tener relaciones con esa nueva pareja que tú tengas, ¿vale? Así está la Iglesia. Y Francisco no consiguió esa reforma. Luego ya podemos hablar de que aquello le provocó, él no lo hizo bien, intentar esa reforma no la hizo bien, la hizo por debajo, y aquello provocó una reacción en cadena muy dura para él, ¿vale? Que luego, si quieres, lo hablamos. Él no ha solucionado el problema del LGTBI, no lo ha solucionado, para nada.
Pero ha pedido perdón, por ejemplo, para los casos de pederastia, que probablemente no es muy relevante, pero para mí pedir perdón por algo... Bueno, ya lo hizo Benedicto XVI. Tú sabes que Benedicto XVI fue el que abrió la puerta. El que abrió la puerta, es verdad. Fue el hombre que dijo, oye, yo no voy a poder porque yo ya estoy muy mayor. Hazlo tú. Abro las ventanas y que ya sea otro el que lo haga. Sí. Efectivamente. Eso fue la directriz que marcó, digamos que es Benedicto quien comienza a castigar duramente a los cardenales y a los obispos que habían protegido los casos. Sin duda. Digamos que esto ha sido una continuación. Francisco ha sido durísimo, ¿eh? Ha sido durísimo con el tema de la pederastia. Muy duro. Que eso lo bueno que tiene es que va a ser una línea continuista. Es decir, el próximo papa se le va a exigir. Por supuesto. Se le va a exigir que continúe con esa línea, ¿no? Luego, por ejemplo, más cosas que él no ha resuelto. Él no ha resuelto la situación de la curia vaticana. Esa gran gangrena de la que hablaba Benedicto XVI, él no lo ha solucionado. Es más, yo cuando te hablaba, ha habido un gran triunvirato en el Vaticano. El Vaticano está ahora dividido, está bipolar, está bipolarizado. Hay dos sectores muy claros. Los introvertidos, que son aquellos formados por un triunvirato que ha sido muy duro, que es Raymond Burke, un hombre muy seguidor de Trump, Robert Sara, que es el cardenal de Guinea-Conakry, y Gerhard Müller, que es cardenal alemán y fue el ex prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe con Benedicto, ¿no? Esos han formado un triunvirato muy duro y muy fuerte que le han abierto una guerra, ha tenido una guerra abierta con Francisco. Y luego están los extrovertidos, que los extrovertidos son los seguidores de Francisco, que lo que han hecho ha sido más intentar protegerlo a él como guardia de corps. Hay muchos, está Tagle, está, bueno, muchos incluso que se habla de papable, está Parolín, etcétera, ¿vale? Pero él no ha conseguido reformar la curia. Pero déjame, antes de seguir con la reforma, a mí me gustaría pararme un segundo. Sí. Sé que no tiene una bola de cristal y yo no soy la bruja Lola. Por lo tanto, aquí nos vamos a intentar adivinar quién va a estar. Estoy oyendo ya bastante cosas últimamente en los medios donde estamos yendo tú y yo, radio y tele, ¿no? Yo creo que es bastante impredecible. Pero sin embargo, sí me gustaría pararme un segundo en los enemigos del Papa, en este triunvirato histérico y furioso que tú has hablado. A mí me gustaría comentarle, porque tú evidentemente lo sabes, mucha gente no lo sabe, aunque le he dicho estos días en la tele, quiénes son estos personajes, especialmente Raymond Burke. Tenéis que saber que Raymond Burke ha apoyado durante muchos años y sigue apoyando durante estos años a Steve Bannon, que es prácticamente el ideólogo y el asesor de Trump durante las primeras elecciones. Luego Trump le echó. Sin embargo, Steve Bannon le ha indultado, digamos, no ha tenido problemas legales que podría haber tenido unos cuantos. Pero para entender quién es este Raymond Burke y también quién es Steve Bannon y lo que ha intentado hacer en Italia, en 2016, hace 9 años, compró con licitación por 100.000 euros una de las cartujas más espectaculares que hay en Italia, que es la cartuja de Trisulgri, que es una cartuja brutal que tiene un tamaño, no sé si como el Palacio Real, pero casi la compró por 100.000 euros para montar ahí el Instituto Dignitatis Honorae, que es este instituto que montó este señor o intentó montar. Nada más y nada menos que la central de la extrema derecha mundial. Es decir, intentó montar un instituto que tenía como objetivo formar a todos los nacionalistas, imperialistas, neofascistas, llamarlo como queráis, cada uno le pone los nombres, pero tenía que ser este centro su templo al lado del Vaticano, porque está a 130 kilómetros para hacerlo. Y el señor Burke, este señor del triunvirato del que está hablando Eric, evidentemente apoyaba a Steve Bannon y por lo tanto a Trump. Es decir, que para mí es el demonio, pero es papable. Y Steve Bannon le provocó además un serio problema porque la última confrontación abierta que tiene Burke con el Papa Francisco, que es por lo que el Papa Francisco lo echa del Vaticano, lo echa del piso famoso de donde vivía Raymond Burke, lo echa porque se entera Parolin que Raymond Burke ha organizado un curso un ciclo de conferencias donde Steve Bannon ha dado
a un grupo de cardenales, muchos de ellos que van a entrar en el cónclave en unos próximos días, les ha dado un curso de temas ideológicos, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y entonces aquello le provoca una guerra abierta al Papa que para Francisco. saber además cómo acabó la historia de la Cartuja, el Estado italiano en el gobierno anterior, no el actual de extrema derecha, consiguió en 2021, después de 5 años de batalla legales, arrebatarle a Steve Bannon el instituto La Cartuja, que volvió al Estado italiano gracias a las peleas, a la lucha de Nicola Zingaretti, que era el ministro de Cultura. Es decir, que ahora mismo la cultura, la Cartuja, podéis estar tranquilo, ya es de nuevo del Estado italiano. Y este instituto Pero maléfico no te preocupes, está en marcha. no te preocupes, porque no me creo que Steve Bannon esté con los brazos cruzados. Ah, no, por supuesto, pero por lo menos no nos ha arrebatado una Cartuja maravillosa. No, vale, pero bueno. Que la bonita que es. Pero no creo que Steve Bannon se haya quedado tan tranquilo. ¿Crees que tienes oportunidad? ¿Tú crees, sin hacer nombres, y sigues de hacerlo, los haces, ¿tú crees que estos tres pueden tener alguna posibilidad? No, son muy mayores. Primero porque hay otros candidatos que podrían ser más peligrosos. Por ejemplo, Peter Erdo, el cardenal Erdo. Hombre, que es el cardenal señor húngaro, que es el primado de Hungría, sí, que tiene una magnífica relación con Orbán. Tiene una relación muy, muy estrecha con Orbán. Ese podría ser un poco más problemático de cara al cónclave, al futuro cónclave. Y tiene posibilidades, por lo que dicen. Bueno, yo creo que los 135 tienen posibilidades. Estoy de acuerdo, incluso los españoles. Perdón, 133, porque van a entrar 133 en el cónclave. Han caído 2. Ha caído con el cardenal Cañizares y el cardenal Vučić, el cardenal primado de Bosnia-Herzegovina, ¿no? Por tema de enfermedad no han podido acudir. Pero es que todos tienen su posibilidad de ganar. Yo, si quieres, te hago... Esta mañana me preguntaban cómo podía ser el perfil del Papa. Venga, del candidato perfecto. Yo te diría que tiene que ser un cardenal cercano a los 65 años. Si queremos ver un pontificado largo. Es decir, no puede haber un cardenal que sea elegido con 75 años, porque ya suponemos otra vez que será un papa de 12 años, 15 años. Que eso, claro, con la mentalidad que vemos de las democracias occidentales decimos 15 años, eso es muchísimos años. Pero es que para un pontificado es muy corto. Cuando hemos tenido al Papa Juan Pablo II con 26 años de pontificado, ¿no? Luego, es difícil, lo va a tener muy difícil si es un papa de la periferia. La periferia es lo que hablaba Francisco, pero Francisco, en un primer momento, cuando habla de la Iglesia de la periferia, él lo hace un poco con la idea de descentralizar el poder de la Iglesia. El poder de la Iglesia, siento decirte, querido amigo, ha estado siempre en manos de los italianos, que lo han manejado absolutamente todo. El poder, tú ves los principales dicasterios y prefecturas vaticanas, está todo en manos de italianos. Por lo menos hay algo estable en Italia, porque los gobiernos, como han cambiado 70 gobiernos, sí, esto lo desde bueno, el 46, uno al año, pero por lo menos... Lo bueno del Vaticano es que no tienen el pentapartito aquel que teníais vosotros. Pero bueno, eso no ha existido. Pero tiene que ser un papa que controle la maquinaria vaticana. Y para eso tiene que ser un hombre, digamos, que conozca la maquinaria vaticana desde dentro, la curia vaticana. No puede ser un cardenal que venga de África, no puede ser un cardenal que venga de Filipinas, no puede ser un cardenal que venga de Brasilia. ¿Por qué? Porque va a tener los mismos problemas que ha tenido Francisco. Francisco, los problemas de él, que él no ha sido el papa revolucionario que todo el mundo opina que creen que sí, yo creo que no. No controlaba. Yo creo que no. La curia. Sencillamente porque no controlaba la maquinaria, y la maquinaria, tenemos una expresión en España, no sé si existe algo parecido en Italia, que decimos que la maquinaria vaticana se le subió a la chepa a Francisco. Luego, por ejemplo, otra reforma que quedaba pendiente, que se lo pidió personalmente Benedicto, fue el sistema económico, el sistema financiero vaticano, y no lo ha conseguido tampoco. Él, en el año 2013, pocos meses después de ser elegido papa, él crea una comisión que se llama la COSEA, COSEA, que está formado por un grupo de especialistas, de economistas, incluso laicos, no eran religiosos. Hay algún español, incluso dentro de esa comisión, con la idea de que le digan a él directamente, que le reporten a él directamente dónde está el dinero vaticano, en qué bancos del extranjero y en qué empresas está invertido el dinero del Vaticano. Ellos
están como aproximadamente unos 6 años, 7 años, intentando organizar las finanzas vaticanas, o por lo menos descubrir dónde está el dinero vaticano. Ellos crean un documento que tiene 387 páginas, ¿vale? Con copias digitales en pendrive. El día anterior a entregárselo al sumo pontífice para explicarle dónde está el dinero, se deposita en una cámara acorazada en un edificio fuera de los muros del Vaticano, en un edificio vaticano, pero fuera de los muros del Vaticano. Y misteriosamente, esa misma noche se retira la vigilancia de ese edificio y alguien entra con un soplete, revienta la cámara acorazada y se lleva absolutamente todo el informe y todas las copias digitales de ese informe. Y ahí acabó la labor de la comisión financiera que había creado Francisco. Pero esto, yo no te hablo de la Edad Media, no te hablo del Renacimiento. De hace pocos años. Te hablo del 2023, 2022, 2023. Y conseguí las fotografías por la policía italiana, las fotografías de la cámara reventada con los sopletes. Oye, ¿cuántas cosas habrán ocurrido en los diferentes papados que hemos tenido que no conocemos, ¿no? Porque muchos además hablan de teorías conspiranoicas. Yo sé que tú te has metido en diferentes cosas, incluso creo que te han criticado por decir lo que dijiste de Juan Pablo I, una teoría que por cierto yo apoyo bastante. Sí, pero yo no dije no habiendo investigado como tú. Sí, pero yo no llegué a decir, yo no dije, además todavía no lo digo, yo no digo que Juan Pablo I fuera asesinado, yo nunca lo he dicho. Yo he presentado... Pero tuviste cuestiones. Presentaste unas cuestiones normales. Bueno, presenté principalmente el certificado de defunción de Juan Pablo I y conseguí un documento firmado por Renato Buzzonetti, el médico papal, donde dice le hemos hecho 2 autopsias al cuerpo del sumo pontífice. Y claro, yo decía, ¿y cómo pueden hacerlo? Si es que por la normativa papal está terminantemente prohibido hacer una autopsia al sumo pontífice. ¿Por qué lo dijeron? Pues no se sabe. Por ignorancia, por tontería. Bueno, tú sabes que Luciani, antes de ser papa, él era el patriarca de Venecia. Claro. Y su médico de toda la vida dijo que por qué le habían dado esa noche un medicamento tan potente para los infartos cuando él no sufría de corazón. Que por qué le habían administrado esa. Y yo digamos que eso son las preguntas que yo hago. Yo no digo que el Papa fuera asesinado. Pero hay preguntas que no se contestaron en ningún momento. Bueno, yo siempre digo, tú lo sabes, yo siempre digo que mis libros yo escribo para gente adulta. ¿Sabes? Yo no escribo para niños. Yo te dejo las pruebas ahí y luego tú ya eres mayorcito para sacar conclusiones. Para sacar tus conclusiones. Oye, hablamos de tu libro, que sale el 1 de mayo. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, es un recorrido... Sin hacer demasiado spoiler, pero bueno, vamos a contar. Es un cónclave, la Iglesia después de Francisco comienza un poco antes, unos meses antes del cónclave de Benedicto XVI, donde comienzo a hablar sobre... la palabra era fuerte, yo ese capítulo no lo iba a titular así, pero el cardenal primado de Bélgica me dejó que lo titulase así, y te explico por qué. Hay un capítulo que se llama La mafia de San Galen. San Galen es una población que hay en Suiza, donde se reunía de forma secreta cardenales y obispos del sector progresista de la Iglesia. ¿Vale? Te estoy hablando en la época cuando es el final del pontificado de Juan Pablo II y se iniciaba el posible cónclave, donde no se sabía quién iba a ser. Había muchas quinielas que decían que probablemente era Ratzinger, pero no se sabía. Y entonces este grupo secreto solamente se podía asistir si un miembro de ese grupo de San Galen te invitaba, ¿vale? Y yo conseguí todos hasta las decisiones que se habían tomado en el grupo de San Galen. Que el grupo de San Galen funciona como una especie de Club Bilderberg, pero de la Iglesia, ¿vale? Entonces, ahí es donde se empieza. Uno de los líderes, tú lo conoces, es Carlo Maria Martini, el famoso papable arzobispo de toda la vida, todopoderoso arzobispo de Milán, jesuita, el arzobispo Carlo Maria Martini, que era el que lideraba el grupo de San Galen. Y entonces un día sale una biografía del cardenal Reich, que es el cardenal primado de Bélgica, donde le preguntan
se rumorea que usted forma parte de un grupo secreto de presión del sector progresista dentro de la Iglesia y que van a presionar para elegir un candidato en la próximo cónclave. Y entonces él, en una entrevista en televisión, empieza a decir, bueno, eso es más una reunión de amigos, donde intercambiamos ideas, no es un grupo de presión, es más como una mafia entre nosotros. Lo dijo él, y yo entonces cuando titulé, digo, caray, pues si lo ha dicho el cardenal voy a titularlo así. Y se llama La mafia de San Gallen. A partir de ahí yo hago todo un recorrido por lo que ha sido el pontificado desde el punto de vista político, ¿vale? Me meto en cuestiones doctrinales, pero más desde el punto de vista político. Es decir, cuando yo te hablaba, por ejemplo, del tema de los divorciados, ¿no? Él crea un documento que se llama La Etitia, que es un documento espectacular, donde él intenta meter en el pie de página 157 un párrafo donde se habla de la posibilidad de los divorciados. Ahí se toca el tema de los divorciados, pero él lo mete en una nota de pie de página. Y yo pregunto, ¿qué se cree el sumo pontífice? ¿Que los enemigos del Papa no van a leer las notas de pie de página? Aquello provocó una reacción tan brutal que genera un documento que se llamó el documento de los 62, que son 62 intelectuales católicos, incluidos cardenales, donde lo acusaban, según el derecho canónico, abiertamente lo acusaban de herejía y de poder derrocar al sumo pontífice o hacerle renunciar por herejía. Fíjate el documento, el documento estamos hablando de hace poco, de hace muy poco ese documento. Entonces, también, digamos, yo no entro en las cuestiones doctrinales. Yo siempre digo, Dios me libre, ¿vale? Yo hablo más desde el punto de vista político. Luego, el Papa, que todos conocemos, que me parece muy bien, me parece magnífico, todos conocen el Papa bueno, el Papa del medio ambiente, le llaman, el Papa defensor del LGTBI, el Papa de los inmigrantes, pero ha sido políticamente un hombre muy duro. He sido un hombre muy duro. Hay un capítulo que le llamo Francisco el cortacabezas, y cito uno por uno los más de 28 altos cargos, muchos, la mayor parte de ellos cardenales, a los que les ha cortado la cabeza, pero además de una forma despiadada. O sea, ¿con qué razones? Ha habido de todo, o sea, desde porque pertenecían al sector de Burke, porque pertenecían, pero de una forma absolutamente, o sea, a veces me han preguntado por este caso, yo decía, es como si cuando tú has dedicado 40 años a una empresa y llegas un día a trabajar y te ves a un señor de la compañía de seguridad con una caja de cartón con todo lleno y te dicen adiós, muy buena, váyase. Y desde tu punto de vista, fíjate, yo antes... Y eso, digamos, mira, sí. Perdóname además, el lunes, coincidiendo con Javier Cercas, que sabes que ha estado mucho tiempo con Francisco, claro, que además él se identifica como ateo, absolutamente ateo. Y él y yo coincidíamos en ese punto, que es la cara de Francisco que no se conoce. Pero fíjate, pero te das cuenta cuántos ateos hemos, si no trabajado juntos, somos admiradores de ese señor. He dicho en el preámbulo, como tú has visto en la presentación de este programa, que en realidad quien más está llorando estos días, después del lunes, desde cuando se ha muerto el Papa, somos los progresistas, los ateos. Parece que justamente quien no está llorando, o por lo menos está llorando con lágrima de cocodrilo, son los que van a la iglesia todos los días. Que, por cierto, otra frase memorable del Papa era que mejor ser ateo que ir todos los días a misa, odiar. ¿No? Que también me parece una frase maravillosa. ¿Para qué vas a misa si luego te pasas el día odiando a todo el mundo, no? Sí, pero también es hay frases, por ejemplo, de Francisco con respecto a la paternidad, por ejemplo, que ha sido otra asignatura pendiente. El tema de la paternidad, él dice que no por ser padre de muchos hijos eres un gran católico. Dijo algo parecido, la frase de él. Sí. Pero ¿qué razón tiene? Sí, efectivamente, pero también yo decía, digo, ¿y por qué no hablamos de una vez por todas de los anticonceptivos? Que sabes que es una palabra terminantemente prohibida. Totalmente. ¿Por qué? Porque, claro, cuando la gente me pregunta, bueno, pero es que el tema de los anticonceptivos, le digo, no, es que tenéis que entender que el catolicismo son 1.000 millones de personas. Está el católico intelectual, el católico que lee periódicos, el católico que vive una vida normal y corriente dentro de su propia fe, porque la fe se lleva en el corazón, como decía hace unos días el cardenal Cristóbal López, que estoy totalmente de acuerdo. Pero
no pronuncian la palabra anticonceptivo. Es como algo, es como un Sí, anatema. es como un tabú. Es como un tabú. Pues dilo Ya abiertamente. está, y enfréntate al Claro, tema. di que puedes ser un gran católico y te puedes poner un preservativo y puedes ser un No gran pasa católico y no tomar la pasa píldora. Aunque sea Pero- para no coger el SIDA en Pero África, bueno, por ejemplo. yo creo, Pero bueno, efectivamente, porque hay muchos católicos que están en África, hay muchos católicos que están en evidentemente. Brasil. Sí, señor. Lo que pasa que yo creo que desgraciadamente ni tú ni yo lo veremos. Eso a lo mejor Estoy de acuerdo. lo verán mis bisnietos, que un día dirán, anda, fíjate, el Papa ha dicho que la gente tiene que protegerse con anticonceptivos y con preservativos, pero todavía eso no va a ocurrir. Oye, Enrique, y estas 28 cabezas cortadas. Yo cito una por una en el una libro. por una que leeremos en el libro, ¿por qué las cortaba? Por razones ideológicas, no, porque yo creo que no ha sido nunca un tío muy, ¿no? Bueno, él ha intentado llevarla, o sea, lo que se provocó, nada más el salir al balcón fue el comienzo de una guerra brutal, una guerra absolutamente, ha sido brutal. No te digo sangrienta, porque nadie ha llegado a matarse entre ellos, pero sí muy dura entre los sectores y que ha provocado un gran alejamiento de una parte de la curia muy importante de lo que son las directrices papales. Porque cuando tú eres elegido en el próximo cónclave, tú eres elegido como uno de tus cargos es pontífice máximo. Es decir, que tus decisiones son absolutas, o sea, no hay discusión. Esto no es una democracia occidental, donde el presidente del gobierno dice, yo quiero que aumentar el tema de defensa. Bueno, pues tienes un Congreso y un Senado que te tiene que apoyar, ¿no? Aunque luego crean los decretos ley, pero bueno, pero tienes que pasar un trámite. En el Vaticano no. En el Vaticano es pontífice máximo. Sus decisiones son irrevocables y no se pueden discutir. Y el hecho es que ha provocado auténticas guerras de miembros de la curia muy importantes y con muchísimo poder. Porque también hay que explicar a tus oyentes que el Vaticano no es como una democracia. El día que se vaya Sánchez se va con sus ministros, directores generales, secretarios de Estado. En el Vaticano no. El Vaticano muere el Papa y no renuncia a nadie. Luego llega el nuevo Papa y puede decidir Lo que quiera. Efectivamente, si tú te quedas como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe o te largo. Pero eso lo decide el nuevo Papa, pero tú no dimites. Tú no renuncias. Entonces, claro, eso ha provocado auténticas guerras sangrientas. Y yo uno de los capítulos que dedico es a contar la guerra sangrienta. Vale, qué grande leerlo. Bueno, hablamos un poco del cónclave. ¿Qué va a pasar desde ahora? Porque a las 10 sábado tenemos los funerales. Sí. Que van a ser funerales además de Estado, porque el Vaticano es un Sí. Estado. Sí, sí. Aunque él no quería. Efectivamente. ¿Cómo va a ser el funeral desde un punto de vista? Y luego hablamos un poco técnicamente del cónclave, que creo va a ser la semana del 5 al 11, algo así, Sí, ¿verdad? no tengo el calendario, pero Sí, más o menos, en yo cuanto tienes que saber 9 que, días, ¿no? sí, Son 9 días. se llaman los novendiales. Eso es. Los novendiales, que son los 9 días de luto, cuando entierran al sumo pontífice. Pero por otro lado, de forma paralela, están las congregaciones generales. Cuéntanos qué son las congregaciones, porque Sí. creo que tiene más peso casi, Claro. es donde se cuece el bacalao, ¿no? Un Más que en el cónclave. el cardenal Monteiro de Portugal, me llegó a decir un día una frase que me dijo: cuanto más congregaciones, menos fumatas. Claro. Porque ya llega todo más o menos colocado, ¿vale? En las congregaciones son reuniones que se celebran entre la sede vacante, en el interregno, también se llama, el interregno entre los reinos de un pontífice fallecido y el nombramiento de un nuevo papa. Las congregaciones son donde se les permite a los cardenales hacer política. La gente dirá, pero ¿cómo? Si solamente tienen 133 electores, votantes. Efectivamente, se les permite hacer. ¿Cómo hacen política? Por ejemplo, llega el sector italiano, que es el más fuerte del cónclave, que llega con 17 cardenales. El segundo grupo, por ponerte un ejemplo, es el estadounidense, que llega con 10 cardenales. Entonces, ellos se juntan en una instalación del Vaticano, ¿eh? O a lo mejor se reúnen los líderes de ambos grupos en un restaurante de Roma. Hay muchos donde vamos los periodistas a ver qué se está cociendo, ¿no? La Venerina, el Foro Imperiali, que se reúnen ahí. Y entonces ahí se toman decisiones. Si yo apoyase a un candidato tuyo, ¿tú apoyarías un candidato nuestro para la prefectura de la Congregación de la Doctrina de la Fe? O si nosotros apoyamos un candidato de Brasil, imagínate, o vamos a ponerle de Tagle, un filipino que tú lo estás apoyando como estadounidense,
¿aceptarías que nosotros nos quedáramos con el número 2 del Vaticano, la Secretaría de Estado? Eso se llama hacer política, ¿vale? Porque están autorizados a ello. Luego, también tengo que decirte, en las congregaciones se permite a diferentes cardenales, una vez autorizados por el decano, que es Giovanni Battista Re, que tiene 90 años, que es, digamos, el vigilante del cónclave, ¿vale? Que hagan presentaciones sobre diferentes temas doctrinales, que son muy importantes, ¿vale? Y ahí más o menos los cardenales que no se conocen, porque los cardenales no se conocen, los cardenales vienen de la periferia. Antiguamente, perdóname, en la época de Pablo VI o en la época de Juan Pablo I, se conocían más o menos todos. Todos se conocían porque la mayor parte eran todos italianos. Y había algún alemán y algún español, pero bueno, eran todos italianos. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que ahí se les permite hacer política. Cuando el cardenal camarlengo, Kevin Farrell, el cardenal camarlengo es el papa en funciones entre la muerte y el nombramiento de un nuevo papa. Farrell y Giovanni Battista Re, el decano del Colegio Cardenalicio, deciden, este día es el cónclave. Entramos en cónclave. A partir de ese momento está terminantemente prohibido la política, porque ya se ha resuelto más o menos... Y además, perdón si te interrumpo, no están comunicados con el exterior desde ese momento. No. En fin, no puede comunicarse, sí. No puede utilizar teléfono, no puede hacer nada. Sí, efectivamente. Aunque luego se descubrió a través del Wikileaks, se descubrió que la Agencia de Seguridad Nacional había pinchado los teléfonos de casi todos los colegios, el colegio americano en Roma, había intervenido parte de las comunicaciones de los teléfonos del Vaticano, digamos que había escuchado parte del cónclave, ¿no? Y se descubrió a través de documentos. Entonces, a partir de eso, se cierra, todos los cardenales van a Santa Marta, a la residencia de Santa Marta, 133 van a ir, y entonces ahí están totalmente independientes. Cada cardenal tiene una habitación, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, tienen 4 votaciones diarias, 2 por la mañana y 2 por la tarde, que las primeras votaciones son de tanteo. En ese tanteo, ¿qué significa? Pues se empieza a ver más o menos a quién votarías, y ahí puede haber a lo mejor en esa votación 32 candidatos de 133. Puede haber en las papeletas 32 nombres, 40 nombres. En las siguientes votaciones ya ves que los grupos van siendo más pequeños, ¿vale? Hasta que pueda llegar el caso, como sucedió en el cónclave de Benedicto, donde un cardenal que se llama Jorge Mario Bergoglio, se convirtió en el 2005 en lo que se llama un candidato de bloqueo. El candidato de bloqueo, ¿qué es? Que su grupo que le apoya, el grupo de cardenales en cónclave que le apoya, es tan férreo que impide que cualquier otro candidato pueda tener los 2/3 de votos del cónclave. Entonces, eso es un problema. Claro, estamos en el siglo XXI, no los vamos a mandar sin baño, como hubo algún papa del Renacimiento, que los tuvo sin baño y sin comida hasta que votaran, ¿no? Aquí no vamos a hacer eso. Pero sí que hizo que Bergoglio tuviera que decir a su grupo, por favor, dejen de apoyarme y voten, por favor, por el cardenal Ratzinger como sumo pontífice. Es decir, que fue Bergoglio quien permitió que Ratzinger fuera elegido papa. Y hablamos un poquito de tu papel de asesor a grandes producciones cinematográficas, como El Cónclave, que es una peli maravillosa, yo creo de las mejores que he visto este año, que además ha estado nominado a los Oscar, ha ganado algún Oscar, quiero decir, es una peli espectacular. ¿Qué papel tuviste ahí? ¿En qué asesoraste pues mira, a la dirección de la peli? Pues mira, esto empezó como una diversión. Primero empezó con una producción, me mandaron un guión de una película que se llamaba El hombre de Roma, que era la adaptación de la novela de mi querido amigo Arturo Pérez Reverte, La piel del tambor. Ajá. ¿Vale? Que yo, digamos, lo hice por diversión, porque nunca lo había hecho. Digo, pues venga, me voy a mirar el guión. Entonces ahí empecé a corregir. Aquello provocó que una vez recibo de una productora que se llama Lionsgate, es una de las grandes productoras de cine de Hollywood, me manda un guión para ver si me lo podía leer. Y yo dije, bueno, pero leérmelo, ¿para qué? Dice, no, a ver qué te parece, marca lo que tú veas que te destaca. Y esta película se llamaba El exorcista del Papa, que la protagonizó Russell Crowe, que era sobre la historia un poco del exorcista del Papa de Gabriel Amorth,
el arzobispo, el obispo, que fue uno de los grandes exorcistas del Vaticano, oficial del Vaticano, ¿no? Me divirtió muchísimo, no cobré un duro, pero me divirtió muchísimo hacerlo. Aquello provocó que la misma productora me mandó luego El exorcismo, una película también protagonizada por Russell Crowe, donde yo ahí intervine menos porque era un poco más fantasiosa e intervine menos. Y finalmente, en el 2023, fue en enero del 2023, yo recibo una petición de Lionsgate con un proyecto que el proyecto no tenía nombre, se llamaba Cónclave, que luego ha sido el nombre original de la película, donde me pidieron que empezara a marcar las cosas que a mí me chirriaban técnicamente, ¿no? Y digamos que yo me centré más en las conversaciones entre sacerdotes y cardenales, pues les decía, es que esto tenéis que cambiarlo. Un sacerdote jamás se va a dirigir a un cardenal de la Iglesia Católica. Esto es como el ejército, les explicaba yo. Le digo, jamás un sargento le va a decir, oye, tío, que a un cardenal de la Iglesia Católica. Un cardenal de la Iglesia Católica jamás habla de forma como hablamos nosotros coloquialmente. Un cardenal, y mira que he conocido a muchos cardenales, hablan de forma más introspectiva, de forma más filosófica, pero incluso aunque sean gente muy cercana, pues son gente muy cercana. Y entonces empecé a corregirles. Entonces, mis correcciones de cosas que había que cambiar iban a Jon Straub, que le han dado el BAFTA y luego recibió el Oscar de la Academia, ¿no? Y entonces, Jon, lo que no aceptaba, lo quitaba directamente. Y lo que aceptaba, me mandaba un ayudante de guión para que yo le explicara por teléfono por qué deberían cambiarlo. Y entonces así empecé. ¡Qué bueno! Y me divertí mucho y la verdad es que me han pagado mucho dinero. No, que no me escuché en la agencia tributaria, pero me han pagado mucho dinero, me lo he pasado muy bien. Aunque no me hubieran pagado, lo hubiera hecho, porque me lo pasé muy bien. La peli ha ganado tanto dinero. No, pero bueno, yo me ha pagado muy bien, No les ha arruinado. Me ha pagado muy bien. Visto que no te vas a mojar diciendo quién va a ser el elegido, ¿no? Además sabemos que casi siempre los que intentamos adivinar nos equivocamos. No, esto es de la famosa frase de el cardenal que entra papa sale cardenal. Efectivamente. Y el cardenal que entra cardenal sale papa. Lo peor que podemos hacer es decir, no, va a ser Tagle, el filipino. No, va a ser Parolín. Matteo Zuppi, el cardenal de Bolonia, el cardenal primado de Bolonia. Es lo peor que podemos hacer. A mí me gusta mucho Pizzaballa. A mí me encanta el patriarca de Jerusalén. Me encantaría porque además tiene 60 años, súper joven, es un personaje. Sí, pero en la poca gente lo sabe. Una mala leche que te mueres también. El obispo de Ulan Bator, que es un cardenal italiano, es un cardenal italiano que tiene 44 años, creo. Sí, que eso sería verdaderamente revolucionario. Hombre, sería extraordinario. Además es un tío que viene de las misiones, que viene con una visión de lo que es el mundo y que lo nombró Francisco para una comunidad, porque yo no lo sabía, que en Mongolia hay una comunidad de 300 católicos. Y ha sido gracias a este hombre, que fue como misionero porque le gustó el país y se instaló ahí como religioso. Luego ha ido ascendiendo al episcopado, el obispado, y luego Francisco lo nombra cardenal. ¡Qué maravilla! Sí. Entonces, claro, bueno, yo creo... Desgraciadamente, yo creo que tú y yo no lo veremos, ¿no? Conviene que te leas la introducción de mi libro. Porque yo estoy deseando tenerlo en las manos. Te va a encantar porque la introducción de mi libro, te voy a contar, hago un retrato, empiezo contándote un relato sobre los grandes papas de la ficción. Pues el Papa Cirilo de las Sandalias del Pescador. Entonces te empiezo a hacer un retrato de esos papas tan ideales en películas como Las Sandalias del Pescador o como novelas que han sido novelas de Morris West, ¿sabes? Que luego, digamos, muchos de esos características son, digamos, lo que nosotros podríamos decidir cuál querías que fuera tu papa ideal, ¿no? Entonces empiezo es decir, das un poco los ingredientes para que cada uno se haga su papa ideal. Claro. Oye, me encanta. Pues Eric, como sé que tienes prisa, aquí acabamos todas las entrevistas con un minuto de oro, como si fueras un político que está presentando un programa electoral a sus votantes. Esta es tu cámara y me gustaría que en este minuto hagas y digas lo que te apetezca, vender tu libro, lo que quieras. Bueno, por supuesto que compre mi libro, Cónclave, La Iglesia después de Francisco, editado por Espasa.
Yo espero que Espasa se dé bastante prisa, sacarlo a la calle. Ya tenemos la portada y todo, que la habéis visto. Pero aparte de eso, yo te diría que el mensaje sería que aunque he dicho que yo no soy católico, sí que he sido educado en las raíces cristianas, ¿no? He sido educado en un colegio religioso. Y sí que tenemos que tener claro de que todos hemos sido criados en las raíces cristianas, donde tenemos que ser bueno con la gente, tenemos que ser generosos, tenemos que no nos odiemos tanto. No sé si es un discurso que sería perfecto para un papa, ¿no? Y que deseo que el papa que llegue intente presionar de mejor forma a aquellos líderes políticos que están generando guerras, como Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza, como Vladimir Putin en Ucrania, como Maduro en Venezuela, o Daniel Ortega, que está violando los derechos humanos constantemente en Nicaragua, ¿no? Pero que las críticas sean exactamente iguales, para un lado que para otro. Pero tú crees, perdona si te interrumpo, ¿tú crees que en esto Papa Francisco Parolín ha fracasado? Sí, Parolín. Parolín puede hacerlo. No, es que Parolín ha sido quien ha sido muy tibio con las... Vale. Parolín, es que decir, Parolín, como secretario de Estado número 2 del Vaticano, su cargo anterior era nuncio en Caracas. Un hombre que ha tenido una relación bastante estrecha con Chávez. Es decir, que no ha tenido valentía, y probablemente el Papa no ha tenido valentía para exigirle más. El Vaticano siempre te dice que en su política exterior, luego te contaré una anécdota que me contó un cardenal, en su política exterior ellos dicen que han sido muy tibios y muy callados, porque eso les permite hacer relaciones diplomáticas y ayudar a la gente perseguida políticamente. Pero a veces no estaría mal un mensaje. Un cardenal me dijo, me lo contó un cardenal, que ya está jubilado, ya ha pasado de los 80 años. Me dijo, Eric, un día una prostituta se acercó a Pedro y le dijo, tú eres un seguidor del Nazareno. Y Pedro le contestó, ¿a qué se refiere? Esa noche se creó la diplomacia vaticana. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Eric. Un placer. Y suerte con tu libro. Muchas gracias. Pues nos vemos en pocos segundos.